Sí. Oye, ¿puedes comentarle aquí a la gente por qué estabas en Alemania y qué te trajo de regreso? Claro, bueno, porque estaba en Alemania, ahorita acabo de concluir con un proceso como enfermera en Alemania. Este proceso se llama homologación, es decir, mi documentación como enfermera aquí, hacerlo válido en Alemania. Entonces, pues oficialmente ya soy enfermera allá también, eso está, muchas gracias. Y bueno, estoy aquí porque vine de vacaciones, ya me regreso la próxima semana a Alemania. Y fíjate, yo creo que muchas personas han visto algunas como publicaciones en Facebook como que sé enfermera en Alemania, sé enfermera en Suiza, hay como a veces hasta noticias que publican y a veces uno piensa, no, ay, si aplico y si lo intento, pero pues del dicho al hecho, a pensar o imaginarlo, hay mucho. Entonces, ¿a ti qué te llevó a realmente decidirte y tomar la decisión y decir, sabes que yo quiero ejercer mi profesión en Alemania? Bueno, desde hace mucho, y es algo que yo le había comentado a mis papás, yo deseaba como mi profesión llevarla a otro lugar. Para serte honesta, nunca había pensado a dónde. No sabía si simplemente fuera de mi ciudad, pero dentro de la República Mexicana o fuera de la República Mexicana. Cuando veo estas convocatorias, pues lo primero que piensas es, ¿será real? ¿Es una estafa? ¿Sabes? Piensas muchas cosas. Sí. Y quedó ahí. Después con un amigo que también está allá conmigo, platicábamos sobre nuestra vejez, pues aquí ya es un poquito más complicado como pensar en una pensión y esas cosas. Existe. Exactamente, no quise decirlo tan feo, pero... Y pensamos en nuestro futuro y los dos platicando dijimos, bueno, hemos leído un poco respecto a la vida en Alemania, es una mejor calidad de vida, pues busquemos opciones. Vimos estas convocatorias y lo primero que nos aseguramos fue que fuera real. Entonces nos guiamos bajo la Secretaría Nacional de Empleo de México. Tienen su página en internet y pues tienen 3 opciones, Canadá, Estados Unidos y Alemania. En esos tiempos estaba abierta la de Alemania. Y pues dijimos a darle y lo que salga. Y bueno, mira, los dos ya estamos allá. Entonces digamos que de alguna forma plantear las cosas a futuro y ver que en México la situación es un tanto complicada, te hizo buscar opciones, ¿no? Diste con esto y dime, me mencionabas que te acercaste a la Secretaría de Trabajo para ver que la convocatoria fuera real. En la Secretaría de Trabajo, ¿qué te dijeron? O sea, ¿cómo supiste que esto era una oferta real y no una estafa como las muchas que suele haber? Porque la convocatoria le pertenecía a la Secretaría Nacional de Empleo. Entonces, lo que hace la Secretaría Nacional de Empleo tiene una conexión directa con el gobierno alemán. Entonces, estas convocatorias pues son completamente seguras. Hay varias agencias que también te llevan, que son privadas, pero a veces tienen algunos costos u otras... Sí, pues otras cosas que la Secretaría Nacional de Empleo pues no maneja. En este caso a mí no me costó absolutamente nada mi proceso. Fue pues becado por el hospital con el que estoy trabajando en este momento. Oye, ¿y por qué Alemania necesita enfermeras mexicanas? Buena pregunta. No nada más mexicanas, tenemos muchos compañeros de otros países. Por ejemplo, yo tengo compañeros de Italia, tengo compañeros de España, tengo compañeros de Turquía, Finlandia, etcétera. Pero, ¿por qué necesita Alemania enfermeros? Bueno, ahorita existe un problema muy grande en Alemania y al menos eso fue lo que nos explicaron un poco a nosotros en clase, y es que Alemania ahorita tiene un alto índice de adultos mayores y pues el índice de jóvenes cada vez menor, entonces cada vez hay menos jóvenes que trabajen por la pensión del adulto mayor, ¿sabes? O sea, después de una pequeña falla técnica, me hablabas de que Alemania necesita enfermeros por una cuestión, un problema de natalidad, ¿no? Que hay muchos adultos mayores y hay pocos jóvenes. Y afortunadamente los mexicanos, pues, eso no les falla, ¿no? Somos muchos y seremos más. Así es, entonces yo les comentaba en una plática a estos compañeros que, bueno, México tiene demasiados enfermeros, pero hay muy poco campo laboral, o en muchas ocasiones sí hay campo laboral, pero pues no es muy bien pagado. Entonces es cuando nosotros buscamos otras opciones. Y bueno, allá prácticamente ese es el problema principal, la cuestión de tener muchos adultos mayores y pocos jóvenes. Oye, y ahorita que tocabas la situación de la enfermería en México y la falta de oportunidades, perdón,
¿A qué crees que se deba? Por ejemplo, yo lo traslapo un poco a lo que pasa con los QFBs, y pues un hospital necesita pocos QFBs, ¿no? Y un egresado de mi carrera, o sea, yo siento que para trabajar en un hospital yo les llamo, si eres sangre sucia, es decir, si no tienes 3 generaciones antes de personas trabajando en el IMSS, prácticamente, o el IMSS, ISSSTE, o cualquier institución pública, prácticamente olvídate de tener una vacante. ¿En la enfermería es el mismo problema? Sí, precisamente si no tienes algún familiar que esté en una de estas instituciones, se vuelve más difícil accesar a ellas. Otro de los problemas, bueno, yo tuve la oportunidad de entrar a una de esas instituciones por un examen sin tener familiares, pero bueno, también bajan un poco tus expectativas cuando te dicen es que yo tengo 10, 11 años trabajando y no tengo una base, o sea, no tengo algo seguro, es un contrato, es una paga muy pequeña, es mucho trabajo, y fue lo que a mí me hizo replantearme, de verdad quiero trabajar aquí. Sí, es un problema muy, muy grande. También hay instituciones privadas, lamentablemente la paga es muy... peor, ¿no? Sí, definitivamente, entonces piensas mucho y tienes que analizar si realmente deseas seguir trabajando bajo esa presión. Yo trabajé en un hospital privado de aquí, sin nombres. Y la verdad la paga... Sí. La verdad la paga era muy mala. Tenías que también compensar trabajo como secretaria, como recepcionista, incluso cobrarle el dinero a los pacientes, lo cual tú eso no lo ves jamás en la carrera. No son labores de una enfermera, así es. A veces hasta labores de limpieza, entonces fue cuando dije, no, yo no estudié tantos años como para terminar haciendo estas cosas y por una paga tan pequeña. Entonces sí, son las cosas como que te hacen plantear si realmente vale la pena trabajar aquí. Porque al final tu vocación o tu pasión es atender a los pacientes, así, ¿no? Y velar por el bienestar de ellos. Y el que no hay oportunidades aquí no te detuvo, te llevó a buscar hacia otro lado, y eso pues es de admirar. Entonces, continuando con tu proceso para llegar a Alemania, me decías que te aseguraste que la convocatoria no fuera una estafa, y después, ¿qué siguió? ¿Qué siguió? El siguiente paso fue enviar mi currículum y, bueno, esperar respuesta por parte de la Secretaría Nacional de Empleo. Una vez que se me respondió que habían recibido mi documentación, se nos citó a todos en una reunión. En esos tiempos eran tiempos COVID, entonces las reuniones eran en línea, afortunadamente para muchos, porque no pertenecíamos a la Ciudad de México y no había que viajar. Entonces eso fue como de gran ayuda para nosotros. Una vez en la reunión se nos explicó cómo está la situación, cómo es el proceso para llegar a Alemania, porque es un proceso algo cansado y larguito, entonces sí requieres mucha paciencia y, bueno, sobre todo estudiar bastante, y posterior a ello te hacían una entrevista individual. Esta entrevista individual pues más que nada se basa en saber cuáles son tus expectativas de llegar allá, ¿qué es lo que te motiva a llegar allá? Yo les comentaba, no se me olvida, que a mí me interesaba mucho, porque sé que Berlín, yo vivo en Berlín, es muy multicultural, tiene pues de bastantes personas de diferentes países, y yo sabía que el hospital pues estaba, no solo eran alemanes y mexicanos, sino que había diferentes países, y que yo iba a aprender de cada uno de ellos. Eso me motivaba mucho, saber cómo se hace esto en Turquía, cómo se hace esto en Brasil, por ejemplo. Entonces eso a mí me interesaba bastante. Posterior, te hacen un examen para ver si tienes la capacidad de aprender en un nuevo idioma. O sea, al iniciar el proceso no necesitas saber alemán. No, cero, ni siquiera inglés. Perdón. No te preocupes. Muchos se van con la creencia de que necesito el inglés. Para nada. Alemania habla en alemán, no necesitas ni siquiera saber inglés. Entonces, para entrar al proyecto no necesitas saber absolutamente nada de alemán, puedes iniciar desde un 0, y te digo, te hacen este examen para ver si tienes la capacidad de aprender un nuevo idioma en menos de un año, porque realmente ese es el proceso, un año intensivo de solo alemán. Una vez que haces ese examen, te dicen si quedaste o no quedaste dentro del proyecto, y una vez entrando al proyecto se vienen las clases de alemán. Y ahí ya te corresponde a ti pues ejecharle las ganas para probar las certificaciones, porque necesitamos certificaciones de alemán, y decir, ok, esto ya es mío, el hospital me da
las clases, yo no pago inscripciones, yo no pago semestres o nada. Ajá. Mis exámenes los paga el hospital. Yo lo único que me tengo que dedicar es estudiar. A estudiar. Y bueno, ellos te dan una beca para que no tengas la necesidad de trabajar y te dediques pues prácticamente a estudiar 100% todos los días, aprender alemán. Entonces prácticamente el gobierno dice, ¿sabes qué? Están estas personas interesadas, si ven que tienen las aptitudes, aunque no tengas ningún conocimiento previo, te becan y te dan como que el apoyo económico para que tu única preocupación por un año sea estudiar. Exactamente. Ahora, eso... Entonces, ¿esta es una gran oportunidad a la que cualquier enfermera puede acudir? ¿O también está para otros profesionales de la salud? Sí, en cuestión de enfermería, nada más el requisito es ser licenciado en enfermería, tener tu título. Lamentablemente, técnicos no pueden como llegar a este proceso, se requiere la licenciatura y bueno, respecto a otras profesiones, sí, el área de la salud es muy solicitada, entonces... Si un médico desea también irse, incluso está la opción de ellos mismos. Yo conozco muchas personas que lo hicieron así. No se esperaron una convocatoria, mandan su currículum directamente al hospital y esperamos respuesta. Entonces, pues ahí está la oportunidad, para quien lo decide.